Regresamos, está con nosotros en el estudio Pedro Miguel González, el diputado Pedro Miguel González. Además de ser diputado de la República, ya fue fiscal en un caso con proceso especial. De hecho, creo que el único que se ha dado en este momento, que fue el caso a el magistrado Alejandro Moncada Luna. Entendemos esta figura, proceso especial le llaman, porque es un magistrado y es juzgado o investigado con la figura del sistema penal acusatorio, ¿no? Son procesos especiales por la competencia. Solo por la competencia, entiéndase por la competencia. Principalmente por la competencia y porque hay algunas variantes en cuanto a los procedimientos. Sí, sistema penal acusatorio en Panamá y todos los días ahora mismo en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Sin embargo, a un magistrado o a un diputado no van a los mismos tribunales que va el resto de la gente. Ni un presidente de la República. Ni un presidente de la República. Estamos hablando de los tres poderes del Estado que históricamente aquí y en todas las democracias tienen un tratamiento especial. ¿Qué pasó hoy? A ver, se lo pregunto porque, si mal no recuerdo, en el caso Moncada, que usted fue fiscal, no hubo una audiencia como esta en principio. Esta audiencia la pidió fue la defensa de Ricardo Martinelli, ¿no? Bueno, yo entiendo que es un ardid de la defensa de tratar ahora ya no de cuestionar, como sí lo quiso hacer en su momento dentro del proceso Moncada, la defensa, la competencia de la subcomisión de garantías o del fiscal en un momento determinado, sino cuál es la norma aplicable. Si es el Código Judicial que estaba vigente antes de septiembre del año 2011 o si es el Código Procesal Penal. Ellos alegan que el tema de la comida deshidratada fue antes de este nuevo código. ¿Qué pasa allí? Sí, no, aquí lo importante es que se trata de un diputado. La denuncia o el conocimiento que ha tenido la Corte en su momento por la remisión del expediente por parte del Ministerio Público se ha dado en el momento en que el ciudadano Ricardo Martinelli tiene la condición de diputado. Así que en cuanto a la competencia no hay discusión. O sea, a los diputados los juzga la Corte. Ahí queda claro. Es la Corte. Y el conocimiento que ha tenido tanto el Ministerio Público como ahora la Corte Suprema en el caso de Ricardo Martinelli ha sido bajo las circunstancias de que Ricardo Martinelli es diputado al Parlamento Centroamericano. A mi juicio es un ardid. Ellos han tratado una vez más de contaminar el proceso marginándose de la defensa técnica y buscando esquinas o cuerdas en lo político. Y por eso se han traído de los cabellos un fallo reciente del Pleno de la Corte Suprema. Que lo menciona usted, por cierto. Claro, que está referido a un proceso que se inició a raíz de un informe que en mayo del año 2011 remitió la Unidad de Análisis Financiero al Ministerio Público y que posteriormente pues fue objeto de algunos recursos de nulidad y evidentemente nosotros triunfamos técnicamente en ese proceso que fue también traído de los cabellos por el presidente Martinelli, que trató de acallarme como dirigente de la oposición cuando yo investigaba los proyectos con sobrecostos de las carreteras, sobre todo los del Ministerio de Obras Públicas. Él trató de negociar primero conmigo a través de interpuestas personas para que yo no siguiera en los medios de comunicación atacándolo, y cuando yo me mostré renuente, él remitió este informe con banderas rojas que no tenían mayores elementos para que... De hecho, a mí nunca se me citó el Ministerio Público. Pero nosotros logramos que ese expediente que se desarrolló toda la investigación se desarrolló de manera... por el Ministerio Público se desarrolló durante el tiempo en que yo no fui diputado. Y nuestro triunfo en segunda instancia, en el que se decretó la nulidad de lo que había actuado el Ministerio Público, fue mucho antes de que yo fuera diputado. ¿Qué diferencia hay entre ese argumento que usa usted y su abogado el Ministerio Público, como lo dice el fallo de la Corte, desatendió, para explicarlo un poquito a la gente, desatendió la instrucción del ente jurisdiccional del Segundo Tribunal Superior de Justicia, y habiendo ganado las elecciones y sin que yo hubiese tenido todavía la condición de diputado, antes del 1 de julio, remitió las sumarias en averiguación a la Corte Suprema de Justicia, y por eso es que la Corte, sin mayores trámites, decidió archivar el usted no era diputado todavía. Sin embargo, no, ya yo era diputado cuando ellos tomaron la decisión, pero cuando el Ministerio Público remitió esto, yo no era diputado. No era competencia ellos de debieron haber aceptado la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que había declarado nula la investigación. Y la fiscal se lavó las manos, le lanzó el expediente, le tiró la papa caliente a la Corte. ¿Antes de tiempo? Y antes de tiempo incluso, cuando ya yo había ganado las elecciones, pero no había asumido el cargo.
se lavó las manos, le tiró la papa caliente a la Corte y la Corte decidió en derecho. Ellos están trayendo esto, tratando de hacer un parangón, una similitud entre un supuesto proceso de un diputado, cosa que no fue porque yo no era diputado en esa época, con lo que está ocurriendo con Ricardo Martinelli. Es un ardid político para tratar de contaminar el proceso Ahora, en lugar de defenderlo técnicamente. Él no era diputado tampoco en 2010. No, pero ahora lo es. Y cuando la Corte Suprema de Justicia, antes de iniciar una investigación, admite o toma conocimiento de los hechos, él es diputado. Ahora, hay algo que no entiendo, y no sé, ya esto es mera especulación, pero entiendo la postura de Citón, Cruz, etcétera, reconocen que la Corte es el ente competente, claro, pero no el sistema penal acusatorio, sino que debe ser el inquisitivo. Ahora, ¿no les conviene más el sistema penal acusatorio? Porque el sistema inquisitivo le daría poder al fiscal de ordenar detención, indagatorias, allanamientos sin pedir una autorización del juez. Claro, pero ellos lo que quisieran en todo caso es acudir a este proceso que debemos, anacrónico, que debemos superar, que tiene atascado nuestro sistema judicial, del que todo el mundo reconoce su mora, porque ahí se sienten cómodos. La mayoría de los abogados, con todo respeto, que han litigado, con excepción de los que han venido tramitando en provincias centrales del año 2011 para acá, tienen todavía ese chip del sistema inquisitorio. Tú ves que todavía están en un proceso como este y te hablan de indagatoria, te hablan de declaración jurada, te hablan de conceptos que son inaplicables dentro del sistema. Ellos se sienten cómodos, ahí es donde ellos pueden ganar tiempo, pueden alargar el proceso 1, 2, 3, 4, 5 años esperando que las condiciones políticas del país cambien. Y después apelar a lo de los 2 meses que era del otro sistema que solo tenían 2 meses para investigar. Y yo creo que es un error, porque en todo caso el sistema penal acusatorio es un sistema garantista. Yo creo que es absurdo, porque en todo caso le estarías dando las facultades al fiscal en el sistema inquisitorio de aplicar medidas cautelares, reales y personales, como ocurre actualmente. Es decir, en el sistema garantista, y en este caso todavía en los procesos de la Corte es distinto a lo que ocurrió en el proceso de Moncada. En el proceso de Moncada fueron 3 subcomisionadas de garantía, 3 jueces de garantía las que tomaron la decisión de separar del cargo al magistrado y ordenar su arresto domiciliario, su prisión domiciliaria. ¿Acá es uno solo? No. Acá la Constitución, y eso nosotros lo garantizamos, yo soy uno de los padres de esa norma, de lo que establece el artículo 155 y el artículo 206, numeral 3, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el que tiene la competencia para aplicar medidas cautelares personales o reales. O sea, un arraigo tendría que tener 5 magistrados en este caso. En efecto, en todo caso yo lo que pienso es que tratan de ganar tiempo, tratan de ver cómo contaminan el proceso con elementos políticos. Tuviste a toda la dirigencia de Cambio Democrático a la salida de la Corte Suprema de Justicia mencionando mi nombre reiteradamente traído de los cabellos con algo que no tiene nada que ver con este proceso. Ahora, en este caso, específicamente, el tema que se ha mencionado y lo que se está tramitando, ¿el magistrado no debió tomar una decisión en este momento? O sea, yo entiendo que la oralidad del sistema penal acusatorio establece eso. Explíquenos qué pasó allí o por qué no toma la decisión hoy. Y él habla de fase intermedia. Yo no sé en qué fase estamos para entender eso, o al televidente entender qué significa fase intermedia. Lo que pasa es que este es un sistema que tiene competencias y tiene etapas. La etapa en la que nos encontramos a partir del lunes de la semana pasada es la fase de investigación. ¿Los 2 meses cuándo empezaron a correr? ¿El lunes de la semana pasada? Empezaron a correr el lunes de la semana pasada. Y pudiera ser extendido si se declara la investigación compleja o la imputación compleja, como lo determina el artículo correspondiente, el 491A del Código Procesal Penal, por 1 mes más. Sin embargo, ¿a qué le tienen temor? A mi juicio. Ellos le tienen temor a una audiencia de imputación, de que cuando el magistrado fiscal investigue si encuentra los elementos de vinculación dentro de lo que existe para formularle cargos y vincular formalmente al proceso al ciudadano hoy diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli, él debe solicitar una audiencia de imputación. Si él está en el extranjero, no comparece a la audiencia, no se puede celebrar la audiencia, porque él tiene que comparecer personalmente y a él se le tienen que formular los cargos de manera personal, individualizándolo y señalando cada uno de los cargos o los delitos o los tipos penales por los que se le va a investigar, como ocurrió en aquella audiencia del 20 de octubre al magistrado Moncada Luna. Que no estaba y que lo buscaron al día siguiente. Sí, exactamente. Okay. ¿Qué ocurrió algo parecido? El magistrado Moncada no compareció
Creo que fue un error de su defensa técnica, que ahora me doy cuenta que también está dentro de la defensa técnica del señor Martinelli. No comparece y las jueces de garantía ordenan su conducción y me facultan para que yo lo haga comparecer, y en efecto se logró hacer. Pero bueno, Moncada sabíamos dónde estaba. ¿Qué pasaría con Martinelli que no está en el país? No sabíamos dónde estaba. Recuerda que no sabíamos dónde estaba. Bueno, pero se entendía que tenía un arresto domiciliario del cual él no había podido escaparse todavía. No. Él, acuérdate, no había comparecido todavía para la audiencia de imputación. La audiencia de imputación tratamos de hacerla el viernes 17 y durante el fin de semana se dio la búsqueda. Él se compromete a llegar el lunes 20, como en efecto lo hizo, y se procedió a la imputación. ¿Qué ocurre? ¿A qué le tienen temor ellos con este sistema? De que si el magistrado fiscal en corto plazo, 2, 3 semanas, un mes, encuentra los elementos de vinculación y solicita la audiencia para formular la imputación y Ricardo Martinelli no comparece, se suspenden los términos. Y hay que ordenar la conducción, aunque sea a nivel internacional, para hacer comparecer al señor Ricardo Martinelli ante sus jueces y ante su acusador. Explique, se suspenden los términos, por favor, diputado. Es decir, si él no está y se queda fuera los 2 meses, si pasan esos 2 meses no se cae el asunto porque ya pasaron los 2 meses. Bueno, es que es que todo depende de los elementos que hayan dentro de la investigación. Y reitero, si el magistrado fiscal encuentra los elementos para imputarle cargos, para formularle cargos al señor Ricardo Martinelli, él debe solicitar una audiencia de imputación. Tal cual lo establece el artículo 280 del Código Procesal Penal. Es a partir de ese momento de formulación de la imputación que existe la vinculación formal al proceso. Hasta este momento hay una especie de investigación preliminar. Entonces, si él no comparece a la audiencia, los términos se suspenden. No se puede formular la imputación. Y entonces hay que girar la orden, así como se giró la orden de conducción, para que comparezca ante sus jueces y para que comparezca ante el fiscal. Habría que girar una orden internacional de conducción para que el señor Ricardo Martinelli comparezca a esa audiencia. Y eso quedaría stand-by hasta el día que él llegue. Y en ese momento, cuando se produzca este hecho histórico, se le haga comparecer a través de las autoridades internacionales a esa audiencia de imputación. A partir de ese momento, el fiscal pudiera solicitar la aplicación de medidas cautelares personales, la separación del cargo. Él no puede pedirla todavía hasta que no se haga la imputación. El impedimento de salida del país, como no es una persona que se encuentra renuente a presentarse ante la instancia correspondiente, entonces muy probablemente un impedimento de salida del país, muy probablemente una prisión domiciliaria hasta que culmine el proceso. Él no puede pedir que venga Martinelli todavía hasta que no le impute. Si digamos que él lo quiere indagar, ¿qué pasa? No hay indagatoria en este proceso. Las pruebas se practican ante los jueces y respondiendo a la pregunta de hace un rato, cuando culmina, se formula la imputación, se produce ya el perfeccionamiento de la investigación, entonces el fiscal debe decidir si acusa o no acusa. Allí, en el momento en que termina la investigación, se entra en la fase intermedia. Ahí es donde se valora en esa fase intermedia cuáles son las pruebas a practicar en una audiencia ante los jueces. Y las pruebas se practican en audiencia ante los jueces. La indagatoria no existe. Esa es una figura anacrónica del sistema que estamos tratando de superar. Igual que el caso de la declaración jurada. La declaración jurada, en este caso, es la prueba que se practica ante los jueces. Lo que hace el fiscal, en todo caso, es acopiar información, entrevistar a personas que pudieran ser potenciales testigos. Ahora, voy a eso. Para revolver un poquito, diputado. El magistrado Mejía dijo que se abstenía, o sea, me abstengo de emitir algún criterio en este asunto hasta que no esté en la otra etapa, ¿no? Y es que él no tiene la competencia. Pero habla de fase intermedia. Sí, listo, porque cuando termine la fase de investigación, él culmina su función y él sale de la escena. O sea, eso no se mantiene. Él sale de la escena porque él es el juez de garantía que durante la fase de investigación debe garantizar el debido proceso. Ahora, lo que me preocupa a mí es que el fiscal haga un trabajo de 2 meses de preguntar a gente, como usted dijo, entrevistarse con alguna gente, etcétera, etcétera, y después de esos 2 meses, que el fiscal ha hecho un trabajo, el juez de garantía diga, no, esto era sistema inquisitivo. Yo no sé si ¿Qué pasa? Yo no sé si tú lo recuerdas como el defensor técnico del magistrado Moncada, aquel día lunes 20 de octubre, cuando era se negaba a reconocer la aplicación de lo que establece el artículo 280 del Código Procesal Penal. Es decir, él decía que nosotros no teníamos la competencia para imputarlo, que no existía la competencia en las jueces de garantía para aplicarle medidas cautelares personales. Él se basó en eso. A eso le tienen miedo a ellos. Aquí el kit del asunto es la audiencia de imputación. Que el magistrado fiscal reúna los elementos, sí los tiene,
si los encuentra, para formular la imputación en el momento en que se solicite esa audiencia y el señor Martinelli no comparezca, evidentemente se suspenden los términos, porque lo otro sería la impunidad. Lo otro sería que, bueno, yo soy diputado, a mí me presentan una denuncia o una querella, yo agarro un avión, me desaparezco por 3, 4 meses, no comparezco. Y pasaron entonces, los 2 meses y se acabó. Se pasó, pues. Todo, o me escondo, donde sea que me esconda o no me vaya. Evidentemente eso no, o sea, no tiene ningún sentido. Por eso sentido. es importante que se suspendan los términos, ¿no? Por eso es que es importante esperar. Yo creo que la forma en que actuó tanto el magistrado fiscal como el magistrado juez de garantía es la correcta. Él no tiene la competencia para determinar si se aplica o no una nulidad. Eso se dirime en otra etapa en la que ya él no tendrá la competencia. Así que no podía hacer otra cosa. Y lo que ocurrió en la práctica, que eso no se ha explicado claramente, es un triunfo en cuanto al avance del proceso, porque finalmente la solicitud de que el juez de garantía decidiera si se aplicaba o no el sistema acusatorio, el Código Procesal Penal vigente o el Código Judicial, yo creo que también quedó superado con la decisión del magistrado. Sí, su decisión fue abstenerse, esa fue su decisión. O sea, hubo decisión inmediata, que creo que es lo que exige el sistema. Lo que pasa es que él hay que leerlo un poquito entre líneas. Por favor. Entre líneas. Él se abstuvo de opinar en cuanto a la solicitud de nulidad. Ellos tenían varios recursos. No sé Entiendo que tenían varios y se limitaron solo a ese porque él dijo hasta la fase intermedia. Si este va a ser el criterio suyo, nosotros nos reservamos porque vamos a ser repetitivos aquí en lo mismo. Pero en cuanto a lo otro, él explicó claramente cuáles eran sus competencias a la luz del artículo 44 del Código Procesal Penal y cuál era y también la condición que establece el artículo 39, como lo explicó también el fiscal. Es decir, al final lo que se hizo fue avalar el avance del proceso. Y ahora lo que nos toca es esperar a que el magistrado fiscal avance en sus investigaciones hasta que él determine si existen o no los elementos en la investigación para formular una imputación. Eso es lo que viene ahora, ¿no? Que el fiscal siga haciendo estas averiguaciones. Como usted dijo, entrevistas, ya no es una indagatoria, sino que la indagatoria se hace formalmente ya en el juicio, ¿no? O ante un juez. Exactamente. En este sentido, usted habla, y de hecho en su caso también había el tema de que cuando se completan los 2 meses, el fiscal puede pedir un mes más para continuar con la investigación. Pero tiene que pedirlo y el juez de garantías dárselo, ¿no? Entendiendo que es el sistema penal. Ajá. Es correcto. Él sí, por ejemplo, al cabo de 2 meses, que son calendarios, o acercándose a esa fecha, el magistrado fiscal considera que todavía no reúne los elementos para culminar la investigación, él pudiera solicitar que la investigación se declare compleja, tal cual lo establecen los artículos 502 al 504 del Código Procesal Penal. Y si esto ocurriese, entonces correría un plazo de 1 mes adicional. Ahora, ¿el magistrado decide, quién decide que es compleja, el fiscal cuando pide el mes, o el magistrado le dice, si es compleja tienes un mes más, o el magistrado dice, no, tienes que terminar ya, no es compleja? Lo decide el juez. Lo decide el juez de garantía. En este caso lo solicita el fiscal, que es parte del proceso. Le toca al fiscal pedirlo y el juez no puede decir nada que no le pida, ¿no? Más o menos esa es la figura. El juez valora. El juez valora en cada una de las solicitudes que haga cualquiera de las partes. Sí, pero el juez, por ejemplo, el juez no puede decirle al fiscal, tome estas otras pruebas o realice estas otras pruebas, como si es en el sistema de inquisidor, donde si el juez no está satisfecho con lo que le presentan, puede mandar a pedir otras cosas. Sí, el juez en este caso tendría que, a solicitud de parte, solo si lo solicita una parte, tomar la decisión porque es un sistema de contradicción. Una parte solicita algo, la otra puede oponerse, ambas pueden estar de acuerdo en un momento determinado, pero en este caso habría que ver si existen los elementos, primero, de vinculación del señor Martinelli para formularle una imputación. Eso es lo primero. Y en caso de que se dé la imputación, una vez que el señor comparezca ante el juez de garantía y el fiscal, y se perfeccione la imputación, se pudieran aplicar medidas cautelares personales, es decir, la separación del cargo, por ejemplo, pudiera ser una medida de impedimento de salida del país o cualquier otra. Eso ya no lo decidiría el juez de garantías como sí lo decidió la subcomisión en el caso del magistrado Moncada, lo decide el Pleno porque la Constitución así lo establece. Para cerrar, este caso, a diferencia del de Moncada que se vio en la Asamblea, el caso de Moncada era él solo. En este caso hay otras personas involucradas que no tienen esta condición especial de ser diputados, sino que su caso se está ventilando en fiscalías y en la justicia ordinaria. Mira, ese es todo un tema de discusión, que algunos dicen de rango constitucional, otros dicen que pudiera ser también a nivel legal.
Para mí, como fiscal, habría sido mucho más fácil y habría sido mucho más eficiente para todo el sistema que, como ocurre en otras jurisdicciones, hubiésemos tenido la competencia para todos los involucrados en los hechos. O sea, o todos para la Corte o todos para la Fiscalía. En otros países donde se impone este sistema, el campo de gravedad del grande atrae a los demás. O sea, que ya como estuvieran en la Corte en vez de en la Fiscalía. Y el ente jurisdiccional que tiene la competencia, en el caso, atrae hacia sí a todos los involucrados. Algunos dicen que eso es toda una discusión constitucional, otros que es una de carácter legal. Yo creo que pudiera ser de carácter legal y valdría la pena que cuando revisemos el Código Procesal Penal pudiéramos hacer este tipo de modificaciones, porque para mí habría sido mucho más fácil, eficaz, haber podido citar a los otros involucrados y poder llegar a acuerdos como lo establece el artículo 220. Me quedo con eso gracias a Pedro Miguel González Pinzón, diputado de la República, quien nos comparte en este caso su experiencia como ya ha sido diputado fiscal en un proceso especial. Gracias, diputado, por acompañarnos esta tarde.